Bueno, en la primera parte del tutorial terminaba con la Z característica muy importante que era acerca, por ejemplo, de la formación de abrazadera GC que les mencioné, que sería cuando se forman entre las 5 últimas bases, ¿sí? Que ya les mencioné. Bueno, continuando, una séptima característica importante es la especificidad, depende del extremo 3'. Algo muy importante para tener en cuenta es que los niveles de guanina, o sea que cuando los niveles de guanina son muy bajos, aumenta la especificidad de la misma. Esto tiene mucho que ver con la formación también de la abrazadera GC que les mencioné en la característica número 6 del anterior tutorial. Y también que el primer primer termine en adenina y timina, o timina, perdón. Acá justamente está en una figura y, por ejemplo, vemos la cantidad de guanina o la formación, por ejemplo, de que el primero termine en adenina, en el extremo siempre 3', o ya sea en timina. Eso tiene mucho que ver con la especificidad del extremo 3'. Ahora, en la hora de diseñar nuestro primer, les voy mostrando todas estas características que les estoy mencionando que tienen que tener en cuenta, que son importantes. Bueno, otra característica importante que no se menciona como un número porque justamente nosotros cuando vamos a diseñar nuestro primer no vamos a ver la formación de las estructuras internas, pero sí podemos a través de una herramienta bioinformática denominado ActGen ver esa formación de estructuras internas o también denominadas estructuras secundarias, que son la formación de Harpin, dímeros y dímeros propios. Justamente estos dímeros se pueden formar también con bases de otros nucleótidos, ¿sí? Entonces también es otra característica. Más adelante, si hay un tiempo extra que me da para terminar el tutorial, les voy a mostrar el ActGen y cómo colocar un segmento para ver si se forma el primer en algún tipo de horquilla. Si vemos que estos se forman con el segmento que vamos a pegar en ActGen, no nos va a servir a la hora de diseñar primer. Tiene que ser totalmente circular, ¿sí? Mayormente esto se da mucho, esta formación de estructuras internas se da mucho en organismos procariotas, ¿sí? En los organismos de procariotas sí o sí se dan estas formaciones. Bueno, después obviamente que los primer, forward y reverse que mencionamos ya en la primera parte tienen mucho que ver con la longitud de base a la hora de diseñar la misma, ¿sí? Acá están algunos programas, por ejemplo, que sirven como para diseñar primer en forma de herramientas bioinformáticas, ¿verdad? Nada más para que sepan. Y acá un tutorial, ¿sí? Entonces, nos vamos ya al ejercicio para no perder nuestro tiempo. Entonces, también en las tareas que yo le dejé hay hay un segmento de gen que yo les coloqué a ustedes, que es de otro gen, en donde ustedes van a realizar dicha formación de diseño de Prime, o sea, su propio diseño de Prime, su propio diseño ustedes van a realizar, que después les voy a ir mencionando. ¿Cómo yo busco y sé que este gen corresponde a esto? Bueno, a la hora cuando vas a diseñar tu primer, ya utilizando herramientas bioinformáticas, ya le pongo acá NSBI, directo, ¿verdad? Para colocar su gen, pero también, como yo hago, que es mucho más fácil para mí, irme en Engine Ay, porque he picado. Ahí está, mayúscula acá. Perdón. Bueno. Entonces del Homo sapiens mica gen. Ahora, para no colocar esto, porque me va a salir muchísimo sobre este genoma, o sea, todo sobre este gen del Homo sapiens, entonces yo voy a colocar el código que acá me menciona, justamente GenBack, y dice acá X92841.1, ¿sí? No sé cómo se me va a quedar, por eso me quedé en quedar. Bueno, después... Bueno, acá, por ejemplo, sí o sí esto tienen que colocar. Acuérdense que nuestro trabajo habla sobre gen. Entonces, esperen que este talento. Bueno, directamente entonces le pongo acá, gen. No, ahí está, gen. Y coloco el código que le mencioné, que era, creo, X92, aquí, 92841.1.
.41. Va a buscar justamente ese código que corresponde al Homo sapiens mica que le mencioné, que estaba mencionado en la presentación. Entonces vamos a que vaya girando y acá tuvo en el secuenciamiento de ese genoma, ¿sí? Entonces, acá te dan millones de cosas, ¿verdad? La introducción de todo lo que es el Homo sapiens, de dónde se obtuvo, etc. Entonces, nosotros nos tenemos que ir. Acá, por ejemplo, muestra etcétera del Homo sapiens. Chicos, perdón, no me estaba grabando, entonces me tengo que ir un poco más arriba porque creo que terminó con la parte que le estaba mencionando de qué hay que hacer para buscar la secuencia del genoma. Bueno, le estaba mencionando que justamente después de terminar la secuencia del genoma que le estaba buscando en otra página, que le damos FASTA, me sale esta secuencia que está aquí, ¿sí? Esta secuencia es importante porque es la que vamos a tener en cuenta para diseñar nuestro primer. Los márgenes amarillos que vemos, este subrayado amarillo, son los exones. Como ya sabemos, los exones son zonas o partes codificantes, es decir, en este caso, para diseñar nuestro primer, van a ser los fragmentos que vamos a querer nosotros amplificar, ¿sí? Los demás que no están pintados en amarillo son exones, ¿sí? Estos son intrones, perdón, creo que le mencioné más. Se me fue, de repente me quedo dormida. Bueno, la amarilla son los exones codificantes, ¿sí? Que las vamos a utilizar para amplificar nuestro ADN, ¿sí? Y lo demás que no están pintados en amarillo son los intrones. Los intrones, ¿sí? Que son partes no codificantes. Ojo con eso. Disculpe por mezclarle. Ok. Acá justamente se les colocó que dice que el fragmento que quiero amplificar es la parte amarilla, que son mis exones. Y esta parte esta parte roja que observamos aquí arriba y aquí abajo son nuestros primer forward y reverse, que les mencioné ya en la primera parte de la característica de diseño de los primers, ¿sí? Estos son muy importantes. Acuérdense que la característica de esos primers, de ambos primers, la longitud de base tiene que ser entre 18 a 24 pares de bases para poder diseñar, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, acuérdense que la síntesis va a ocurrir de 5 a 3', es la que vamos a utilizar para diseñar nuestro primer más adelante, ¿sí? Acá está la tabla de la temperatura de melting o fusión de los primers que se utiliza, que yo les mencioné que justamente es la tabla que utilizaba la profe Florencia en su maestría, ¿sí? Que más adelante nos va a servir para ver la concentración de guanina citosina para ver si diseñamos o no bien nuestros primers, ¿sí? Bueno, la resolución del problema. ¿Se acuerdan? Estos fragmentos sería... este fragmento sería esto que está aquí, ¿sí? Este pedacito se llevó aquí para poder hacer una resolución de la misma, ¿sí? Bueno, la parte roja es el primer forward y esta que está también que es roja es nuestro primer reverse, que es la complementaria. Acuérdense que esta es la zona codificante que son nuestros exones. Y lo que se hace es colocar primer forward y se hace un copy page de la misma. Se le pone los extremos porque son importantes. Siempre 5, 3', ¿sí? Lo mismo. Primer reverse se coloca, se hace un copy page y nuevamente se hace del extremo 5' y 3'. Ojo con eso, ¿sí? Para cuando van a diseñar sus primers. Para diseñar tienen que tener en cuenta características, acuérdense, la formación de la cantidad de guanina citosina que tiene que haber en el extremo 3' para que no pueda, en este caso, acarrear problemas cuando vamos a diseñar nuestro primer. Y también la cantidad de longitud de par de base. Esta, por ejemplo, yo ya había contado anteriormente y tiene 20, ¿sí? Que sería lo ideal, porque entre 18 a 24, ustedes pueden elegir 18, 20, 21, 22, 24, hasta 26, ¿sí? Acuérdense que hay después que si es muy alto, se hibridan, más lento, etcétera. Todas esas características tienen que tener en cuenta. Bueno, y también tienen que tener en cuenta, acá por ejemplo, tenemos 3 guaninas ya.
¿sí? 1, 2, 3 guanina luego. Pero termina en timina, ¿sí? Si esta timina no existiese y solamente es la concentración guanina que en el extremo 3', no nos sirve a la hora de diseñar el primer porque nos va a dar resultados erróneos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora el primer reverse se queda de igual manera, ¿sí? El primer reverse es la que va a quedarse de la misma manera sin modificar nada. Pero el reverse, perdón, el primer forward es la que se va a quedar sin modificar, pero el primer reverse es la que se va a quedar, es la que se va a modificar, ¿sí? Es la única que se va a modificar cuando van a diseñar sus primers. Entonces, el verdadero primer reverse del extremo 5', acuérdense que la síntesis ocurre de 5 a 3', ¿sí? Entonces, va de 5 a 3'. Acá, para no confundirle, yo le hice en un blog de notas. Ojalá que me alcance el tiempo. Justamente acá les coloqué otra vez, está el primer forward. Justamente le copié de la página de acá para que vean mucho mejor. Y acá le hice la síntesis de la nueva cadena de ese primer reverse, ¿sí? 5', acuérdense que es de 5 a 3' porque es la síntesis de nuestro primers. Entonces va a comenzar adenina, citosina, 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 adenina, timina, ¿sí? Porque esto va, acuérdense que tiene que ir sintetizándose de este extremo, ¿sí? Pero acuérdense que la síntesis ocurre de 5 a 3'. Ojo con eso y si tienen dudas me van a ir mencionando. Bueno, después de esto que es muy importante, nosotros lo que vamos a hacer es hallar la concentración de guanina y citosina para ver la temperatura de anilin, ¿sí? Si es coincidente o no. ¿Cómo hacemos eso? Justamente acá en un blog de nota le puse, por ejemplo, la concentración de guanina y citosina, vamos a hacer supuestamente de nuestro primer reverse, ¿sí? Tiene que ser de la nueva cadena ya, no de la cadena anterior. Por ejemplo, la concentración de guanina y citosina de nuestro primer reverse es, por ejemplo, en la citosina tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 y ponemos 10. Y de guanina tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3. Entonces, aquí, guanina, 3. Entonces lo que se hace es una sumatoria de las mismas. Sería 10 más 3. Te da 13, ¿sí? Y ese 13, la sumatoria de ese 13, se divide en este caso, vamos a ver si me sale mi división, este porcentaje, se divide, voy a poner así nada más, se divide con 20, ¿sí? Porque es la cantidad de pares de bases que tenés, que vos tuviste de tu longitud, ¿sí? Y esto se multiplica por 100, ¿sí? Justamente esta cantidad de concentración de guanina citosina es lo que te va a salir acá. Acá, por ejemplo, le sale 62 grados, ¿sí? Entonces, esa cantidad de guanina citosina me está diciendo que la temperatura anilin de este primer reverse es de 62 grados. Y lo mismo ocurre para esto. Para el primer forward se quita la cantidad de guanina y citosina que hay en ella, se suma, se divide con 20 porque es la longitud de pared de base por 100. Más adelante le voy a mencionar nuevamente cómo van a hacer sus tareas. Y me sale que da 60, o sea que la temperatura anilin de mi primer forward es de 60 grados. Ahora, la diferencia de la temperatura de melting de las dos o de la temperatura de fusión es 62 menos 60, que me da 2 grados. Y justamente coincide con la característica de que la temperatura de melting no debe sobrepasarse con los 2 grados. Entonces ahí me está diciendo que hay un buen diseño, o sea que yo hice un buen diseño de primer en forma manual de mi trabajo, ¿sí? Entonces ahí termina todo lo que van a hacer con ustedes con su diseño de primer. Le voy a hacer nuevamente un último tutorial donde van a ver qué van a hacer con tarea y les voy a mostrar también el ArcGIS para la formación de estructuras internas.